Queremos encontrar todas las soluciones para cosine 7x. Cosine 3x igual sin 5x en el intervalo dado donde el intervalo está cerrado en 0 y abierto en pi radians. Para comenzar, volveremos a escribir el lado izquierdo de la ecuación o esta diferencia aquí como un producto utilizando la suma dada a la identidad del producto donde tenemos cosino A, cosino B, es igual a este producto a la derecha. Aviso en nuestro caso, A igual 7x y B igual 3x. Lo que significa que el lado izquierdo de esta ecuación se puede escribir como menos 2x sino de A más B dividido por 2 sería 7x más 3x dividido por 2. Que se dividiría 10x por 2 o 5xx sino de la cantidad de A, B dividido por 2. Que sería 7x, 3x que es 4x dividido por 2 o 2x. Tenemos escrito el lado izquierdo como este producto debe ser igual a sin 5x. Ahora en este punto debemos tener cuidado. Puede tentarse dividir sin 5x pero sí hacernos que perderemos algunas de las soluciones. En lugar, establecerá esto igual a 0 y factor para resolver. Así que vamos a restar sin 5x en ambos lados de la ecuación que nos daría menos 2 sin 5x sin 2x. Y otra vez, restando sin 5x en ambos lados tenemos sin 5x igual 0. Aviso como tenemos un factor común de sin 5x. Pero también tenemos un sin negativo aquí y un sin menos aquí, así que vamos adelante y factor fuera del sin 5x. Si factoramos fuera del sin 5x, que nos dejará con 2 sin 2x y luego más 1. Si factoramos fuera de sin 5x de este término aquí estamos dejados con más 1, y ahora si este producto igual 0. Entonces sin 5x igual 0 o 2x sin 2x más 1 igual 0. Para esta ecuación si dividimos ambos lados por menos un solo tenemos sin 5x igual 0. Aquí para solucionar sin 2x, restituiremos en ambos lados y luego dividir por 2 que nos daría sin 2x igual menos 1 2. Ahora necesitamos encontrar todos los ángulos que satisfacen estas dos ecuaciones en este intervalo dado. Vamos adelante y hagamos en la próxima diapositiva. Para ayudarnos a resolver esta primera ecuación dejemos realizar una sustitución. Dejemos 5x igual θ por lo tanto podemos resolver la ecuación sin θ igual 0. Debemos tener en cuenta que si 5x igual θ entonces x es igual a θ dividido por 5. Así que tenemos que encontrar todos los ángulos para θ. Tal que x igual θ dividido por 5 estaría en este intervalo aquí. Así que si vamos al círculo de la unidad, recuerda sin θ igual y. Así que zθ sería 0 aquí en 0 radians, luego otra vez en pi radians, luego en 2 pi radians, 3 pi radians, 4 pi radians, y así para que podemos decir en términos de θ. Las soluciones serán θ iguales 0 radians, pi radians, 2 pi radians, 3 pi radians y así más. Ahora, otra vez, la razón por la que vamos a pasar pi radianes es porque recuerda que x es igual a θ dividido por 5, y nuestro objetivo para resolver esto para x no θ. Así que si estas son las soluciones para θ, entonces x sería igual a estas soluciones divididas por 5. So 0 dividido por 5 exactamente todavía 0, pi dividido por 5 sería dividido por 5 o 1 5 pi. Si θ igual 2 pi, x igual 2 pi dividido por 5. Aviso, todas estas soluciones están en el intervalo de 0 a pi. Tan próximamente tenemos 3 pi divididos por 5, luego 4 pi divididos por 5. Pero aviso cuando haya 5 radiantes pi, x sería solo pi y este intervalo no incluye pi.
Aquí hay 5 soluciones en términos de x. Y ahora use la misma estrategia en esta próxima ecuación. Realicemos nuestra sustitución y dejemos 2x igual θ. Entonces, si 2x igual, entonces podemos solucionar la ecuación zθ igual menos 1, 2. Mientras tenemos en cuenta que si 2x igual θ, luego x igual θ dividido por 2. Ahora vamos al círculo de la unidad, y encuentre algunas soluciones en términos de θ y luego encontraremos x. Aviso bien que sin θ igual menos 1, 2 aquí en el tercer cuadrante y aquí en el cuarto cuadrante. Así que θ sería igual a 7π dividido por 6. Más múltiples de 2π o 11π divididas por 6 más múltiples de 2π. Vamos adelante y comience con 7π dividido por 6. El próximo ángulo sería esto más 2π o 12π dividido por 6, que sería 19π dividido por 6 y siguientes, y luego si usamos el ángulo θ 11π dividido por 6. Una vez más podemos agregar múltiples de 2π o agregar 12π divididas por 6, ¿cuál serían 23π divididas por 6? Ahora recuerda, nuestro objetivo aquí es encontrar x, o los valores que satisfacen la ecuación en este intervalo aquí. Aquí escribimos x igual θ dividido por 2, pero porque θ ya es una fracción podemos escribir esto como 1, 2xθ. Así que θ es igual a 7π dividido por 6 y multiplicamos esto por 1, 2 que sería 7π dividido por 12 que está en el intervalo dado, pero aviso como el próximo ángulo. En esta lista no sería. Vamos a la segunda lista para θ. 11π dividido por 6 por 1, 2 que sería 11π dividido por 12, que es menos que pi radians. Así que podemos ir adelante e ignorar este último ángulo porque 1, 2 por 23π 6 sería mayor que pi. Encontramos dos soluciones más de esta ecuación para x. En este intervalo dado. Espero que encontraron esta explicación útil.